Listo. Okay. Vamos a iniciar, muchachos. Bueno, vamos con creo que esta es la tercera o cuarta clase del curso de semiología. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de edemas. Y bueno, lo primero que tenemos que tomar en consideración, muchachos, es la definición, ¿ok? La definición de edema. Edema lo podemos definir básicamente como un aumento del contenido acuoso, es decir, un aumento del volumen de uno de los compartimentos corporales. Recuerden que cuando estudiábamos fisiología, sobre todo cuando estábamos viendo el tema del aparato cardiovascular, cuando estábamos hablando acerca de compartimentos, nosotros hacíamos especial énfasis en que aproximadamente el 60% del peso de nuestro cuerpo está representado por agua. El agua está prácticamente distribuido en tres compartimentos a grosso modo. Un compartimento intracelular, que es el compartimento, o sea, todo el agua, todo el líquido que está dentro de las células, y el extracelular, que es todo lo que está fuera de las células, que a su vez se subdivide en intersticial e intravascular. Cuando nosotros tenemos un aumento en el contenido de líquido fuera de la célula, más concretamente en el intersticio, es decir, entre una célula y otra, es cuando se forman o se originan los edemas que nosotros podemos objetivar al examen físico. Por esa razón, la definición del edema contempla el aumento del volumen acuoso, o sea, aumento de volumen de líquido en el espacio intersticial que puede ser objetivable al examen físico. Es importante destacar que existen muchísimos mecanismos fisiopatológicos que te pueden llevar al desarrollo de un edema, ¿ok? Pero en líneas generales, nosotros podemos estudiar estos mecanismos fisiopatológicos tomando en consideración las leyes de Frank-Starling, que las vieron en segundo año. No sé si ustedes se acuerdan. La presión hidrostática, la presión oncótica, todos esos elementos o todos esos factores que contribuyen al mantenimiento de la ley de Frank-Starling, al ser perturbados por alguna u otra razón, puede dar origen entonces a el desarrollo de los edemas, ¿ok? Sobre todo cuando estamos hablando de edemas generalizados. También existen otros tipos de edemas que son más focalizados o más localizados en un área anatómica, y por supuesto las causas o lo que llevó al paciente al desarrollo de este tipo de edemas es completamente distinto, ¿no? Pero bueno, los vamos a ir repasando uno por uno a medida que vayamos avanzando. Entonces, como les había comentado, el 60% de nuestro peso corporal es agua, ¿ok? A eso es lo que nosotros denominábamos como agua corporal total. Si teníamos un paciente que pesaba 70 kilogramos de peso, el 60% es lo equivalente a 42 litros, es decir, 42 kilogramos de peso. Esos 42 litros se encuentran distribuidos en tres compartimentos, les había dicho. Intracelular, que es todo lo que está dentro de la célula; intersticial, que es lo que está entre una célula y otra en los tejidos periféricos; y el intravascular, que es todo el líquido que discurre a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Es importante destacar que además de líquido tenemos abundante cantidad de electrolitos, tenemos abundante cantidad de moléculas. Los electrolitos particularmente son unas partículas que tienen cargas eléctricas porque tienen distribuciones dispares de electrones y protones en el interior de esas partículas, ¿no? Entonces, tienen que tomar en consideración que la distribución de los electrolitos siempre es desigual, es decir, existen algunos electrolitos que están predominantemente en el intracelular, otros electrolitos están predominantemente en el extracelular, tal cual como sucede en el caso del potasio. El potasio suele estar más concentrado dentro de la célula que fuera de la célula, y caso contrario para el sodio suele estar más concentrado fuera de la célula que dentro de la célula. Sea como sea, los compartimentos corporales siempre cumplen con otro principio, que es el principio de la electroneutralidad. El principio de la electroneutralidad nos decía básicamente que si yo tengo 135.000 equivalentes litros, por ponerte un ejemplo, de iones de sodio que tienen carga eléctrica positiva, debo tener la misma cantidad de equivalentes de aniones, independientemente de cuál sea cloruro, sea fosfato, sea una mezcla de todos esos electrolitos anteriormente mencionados, aunque también tenemos la participación de las
proteínas y por esa razón se las coloqué aquí. Recuerden que las proteínas en condiciones normales o condiciones fisiológicas tienen una carga eléctrica negativa o proporcionan una carga eléctrica negativa al compartimento donde se encuentran, sobre todo cuando tenemos un pH sanguíneo aproximado de 7.35 a 7.45. ¿Qué importancia tenían las proteínas en todo esto? Resulta que las proteínas son iones no difusibles. Entonces, al ser iones no difusibles, en primera instancia contribuían, por un lado, a generar el principio de electroneutralidad que les estaba comentando, que nos permitía en este caso compensar la alta cantidad de carga eléctrica positiva que estaba presente en el extracelular. Pero además de todo eso, estas proteínas participan o son uno de los elementos más importantes de las leyes de Frank-Starling. Recuerden que las leyes de Frank-Starling básicamente eran todas las condiciones que se tenían que reunir dentro del intravascular para que el líquido que estaba presente en el interior de los vasos sanguíneos se mantuviera allá adentro y no tuviesen una fuga o salida de líquido hacia el intersticio. ¿Okay? Entonces, siempre y cuando todas las condiciones que exponen las leyes de Frank-Starling se mantengan ininterrumpidas, el líquido se va a quedar en el intravascular y no vamos a tener ningún tipo de fuga. Uno de los elementos más importantes de esas leyes eran las concentraciones de proteínas, porque la concentración de proteínas en plasma definía un tipo de presión que nosotros denominábamos como la presión oncótica, ¿okay? O sea, la presión oncótica de plasma depende de las proteínas que están circulando en el intravascular. Entonces, cualquier tipo de situación, cualquier patología, cualquier alteración en la concentración de proteínas en plasma traía como consecuencia una reducción de la presión oncótica. Y al reducir la presión oncótica se pierde uno de los elementos de las fuerzas de Frank-Starling que vieron en segundo año, y esto hacía que tuviésemos una fuga capilar, una fuga de líquido hacia el intersticial, y es una de las causas más importantes de edema. Lo podemos ver en distintas enfermedades, como por ejemplo en la cirrosis hepática, debido a que el paciente no es capaz de producir proteínas hepáticas muy buenas. O sea, una gran parte de las proteínas que circulan a través del plasma, como la albúmina, son sintetizados a nivel hepático. Si tenemos un hígado cirrótico, no tenemos la capacidad de producir esta proteína y como consecuencia de esto hacemos hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia nos conduce a edemas característicos en el paciente cirrótico, ya cuando tienen insuficiencia hepática, ¿no? Y otra causa pudiese ser, por ejemplo, el paciente que hace un síndrome nefrótico, que estoy casi seguro que ya lo habrán visto en semiología. El paciente con síndrome nefrótico es un paciente que tiene un daño en la membrana basal glomerular que hace que filtre más proteínas de las que debería filtrar en condiciones normales. Recuerden que en condiciones normales proteínas de alto peso molecular como la albúmina no pueden ser filtradas a través de la orina, y cuando ustedes le hacen un examen de orina a ese tipo de pacientes les van a reportar proteínas negativas. Pero eso no significa que el paciente no expulse proteínas a través de la orina. Hay proteínas de bajo peso molecular que sí pueden ser filtradas en condiciones normales y necesitas algunos exámenes especiales para poder determinar la presencia de ellas. Pero cuando se pierde la capacidad del riñón para poder mantener dentro del plasma sanguíneo esas proteínas de alto peso molecular como la albúmina, ¿ok?, es cuando comenzamos a desarrollar las hipoalbuminemias de causa renal, y esa hipoalbuminemia es la que te produce posteriormente el edema característico del síndrome nefrótico. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿a qué tenemos que atender siempre que nosotros estemos estudiando un edema? Al mecanismo fisiopatológico subyacente. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué está faltando? ¿Qué está perturbando o alterando el equilibrio de Frank-Starling? Es decir, es una patología que nos está generando un aumento de la presión hidrostática capilar, es una patología que nos está generando un aumento de la permeabilidad vascular, o se trata más bien de una proteína o una patología que nos está produciendo una reducción de la presión hidrostática o de la presión coloidosmótica de plasma. ¿Okay? O sea, tenemos que atender siempre el mecanismo fisiopatológico subyacente para corregir las causas del edema. Por eso es que es tan importante hacer un buen interrogatorio, buscar factores de riesgo y buscar patologías de base que nos estén condicionando a todas estas alteraciones. Entonces, se van a dar cuenta que de todos los mecanismos que hemos mencionado hasta ahora, existen algunos que provocan edemas focalizados o edemas localizados en un área del cuerpo. O sea, puede que de repente el edema esté localizado en la pierna izquierda,
pero no en la pierna derecha, o puedes tener también algunos otros tipos de edema que son muchísimo más graves, que son edemas generalizados. Las causas de los edemas generalizados siempre son distintos a las causas de edema focalizado. ¿Okay? Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de un edema focalizado puede ser el paciente que hace una infección de piel y partes blandas, tipo celulitis de piel, o hace una erisipela. Esos pacientes por lo regular tienen un edema localizado en un área anatómica donde se produjo la infección. ¿Okay? Pero cuando nosotros estudiamos el edema de un paciente que presenta insuficiencia cardíaca congestiva, o el paciente que tiene cirrosis hepática, o el paciente que tiene síndrome nefrótico, las características del edema van a ser completamente distintas, empezando por el hecho de que el edema no va a ser unilateral, sino que va a ser bilateral y tiene tendencia a la anasarca. Aquí vamos a tener la participación de otros mecanismos fisiopatológicos, como por ejemplo la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y el de la hormona antidiurética. Básicamente, esto es lo que ocurre en los pacientes con edemas generalizados, ¿no? Pero fíjense que aquí tenemos que buscar cuál pudiese ser la causa que desencadena la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recuerden que esto era un eje hormonal que nos permitía en este caso dos cosas. En primera instancia, la vasoconstricción periférica. En segunda instancia, el aumento de la síntesis de la aldosterona promovía la reabsorción renal de sodio. Y si nosotros reabsorbemos más sodio hacia el intravascular, nosotros entonces metemos más líquido en el intravascular. Pero si nosotros perturbamos algunos de los elementos del equilibrio de Frank-Starling, ese mismo sodio y esa misma agua que está entrando al intravascular puede fugarse hacia el intersticio y nos puede originar edemas. Y además de esto también vamos a tener la participación de la hormona antidiurética. Recuerden que la antidiurética básicamente lo que hace es reabsorber más agua a nivel de los túbulos distales o a nivel del tubo colector de los riñones, ¿no? Entonces tenemos dos elementos que favorecen la retención hidrosalina, la retención de agua y la retención de sodio, y por supuesto empeoran los edemas de los pacientes. Entonces fíjense, aquí tenemos un resumen de los 4 mecanismos productores de edema. El primero de ellos es el aumento de la presión hidrostática venosa. Esto significa básicamente que dentro de los vasos venosos vamos a tener una gran cantidad de sangre retenida, que no es capaz de movilizarse, sino que se mantiene en éstasis. ¿Okay? Esa estasis venosa, esa incapacidad que tenemos para movilizar esa columna de sangre, hace básicamente que aumente la presión hidrostática, o sea, la presión que ejerce esa sangre sobre las paredes de las venas, y eso genera, por supuesto, difusión de líquido hacia el intersticio de forma pasiva, ¿no? Entonces, el aumento de la presión hidrostática venosa lo podemos ver en distintas patologías, como en la trombosis venosa profunda. Se van a dar cuenta que los pacientes que hacen trombosis en miembros inferiores son pacientes que por lo regular forman un coágulo en un punto del sistema venoso y toda la sangre queda retenida por un nivel inferior a ese, o sea, queda retenida en un nivel inferior a ese coágulo que se formó. ¿Okay? Entonces, imagínense que ustedes tengan, por ponerles un ejemplo, alguna vena de los miembros inferiores, o alguna de las venas del sistema venoso profundo de los miembros inferiores donde se forma un coágulo. Si ese coágulo se forma allí, todo lo que está debajo de ese coágulo no puede ser movilizado. Toda la sangre queda allí estancada, queda retenida, y eso genera aumento de presión hidrostática venosa y, por supuesto, aumento del flujo de sangre hacia el intersticio, y eso nos genera edemas. Pero la mayor parte del tiempo, como se trata de una trombosis venosa profunda, casi siempre ese edema es unilateral. ¿Okay? Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que se trata de un edema focalizado, un edema que por lo regular afecta a una sola extremidad y no a 2 extremidades, ni a 4 extremidades, ni tiene la tendencia a citis como otro tipo de edemas. Entonces, siempre muy importante hacer un buen examen físico y verificar dónde está el edema para identificar posibles causas, ¿no? Luego tenemos la disminución de la presión oncótica plasmática. Como les dije, muchísimas patologías pueden hacer eso. Un ejemplo claro es la cirrosis hepática y la insuficiencia hepática, que es básicamente aquel paciente que ha perdido la capacidad para producir
todas las funciones del hígado, ¿ok? Recuerden que el hígado tiene aproximadamente unas 7 u 8 funciones distintas, entonces un paciente que tiene una insuficiencia hepática, ya sea porque es un paciente cirrótico que tiene un hígado completamente fibrosado o sea cual otra sea la causa, lo importante aquí es que el paciente ha perdido la capacidad para hacer todas las funciones del hígado, entre ellas la producción de proteínas como la albúmina. Entonces, si no somos capaces de producir albúmina, no somos capaces de mantener una presión coloidosmótica o una presión oncótica de plasma normal. ¿Ok? Tiendes a disminuir la presión oncótica y al reducirse la presión oncótica, entonces favorecemos la salida de líquido porque la sangre o el líquido, el plasma, no puede mantenerse en el intersticial sin las proteínas. Entonces tienden a filtrarse el líquido hacia el intersticio. Ya una vez que tú corriges la hipoalbuminemia en este tipo de pacientes, o sea que le colocas albúmina, puedes hacer que la extremidad o los tejidos retornen a la normalidad porque vuelven nuevamente a agarrar líquido. Otro ejemplo de una disminución de la presión oncótica de plasma, paciente que tiene síndrome nefrótico, se los había comentado, paciente que pierde la capacidad para poder retener albúmina en plasma porque todo se fuga a través de la orina, eso nos genera disminución de la presión oncótica y por tanto edema en miembros inferiores. Otro ejemplo claro de este tipo de patologías pudiese ser o este mecanismo productor de edema pudiese ser, por ejemplo, el paciente que hace desnutrición proteico-calórica. Evidentemente estos son pacientes que se ven muy delgaditos, pero con el paso del tiempo, cuando esa desnutrición se prolonga en el tiempo, se altera también la producción de proteínas en plasma, o sea, se altera la concentración de proteínas en plasma. Y eso también puede generarnos edemas. Pero como les estaba comentando, cuando el defecto o el mecanismo productor del edema es disminución de presión oncótica de plasma, es decir, una alteración sistémica, por lo regular el paciente te hace edemas bilaterales, es decir, no son edemas localizados, son edemas bilaterales que tienen tendencia a la ascitis, ¿ok? Con el paso del tiempo, claro está. Entonces fíjense cómo identificar o tener bastante claro cuando un edema se presenta en una sola extremidad y cuando se presenta en dos extremidades podemos pensar en distintas posibilidades diagnósticas, ¿no? o en distintas patologías. También tenemos el aumento de la permeabilidad capilar. Esto ocurre en patologías sobre todo de carácter infeccioso e inflamatorio. ¿Okay? Déjenme ponerles un ejemplo bastante claro. En el caso de las erisipelas o en el caso de la celulitis, se produce un edema característico. Vamos a poner el caso hipotético de los miembros inferiores, por ejemplo, miembro inferior izquierdo. Ese edema tiene dos particularidades. En primera instancia, suele ser unilateral porque lo que se infecta es un solo miembro inferior. Y lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que estos pacientes casi siempre hacen unos signos que nosotros denominamos como signos de flogosis. La flogosis son 4 cosas que tenemos que vigilar en los edemas. El primero vendría siendo el enrojecimiento. Es un edema, o sea, es un miembro edematizado que además de estar edematizado se ve rojo, ¿ok? Eso se le llama rubor. Luego tenemos también además del rubor, el aumento del calor local, o sea, cuando ustedes palpan esa extremidad se van a dar cuenta que esa región anatómica que está edematizada se siente mucho más caliente que otras partes de esa misma pierna o que la pierna contralateral. Entonces vamos a tener edema o tumefacción, rubor, enrojecimiento y además de todo eso vamos a tener también aumento de la sensación de calor local o aumento de la temperatura local. Y finalmente el paciente además de todo eso va a sentir una sensación de dolor o ardor en la extremidad afectada. Entonces, esas patologías de carácter infeccioso o inflamatorio se caracterizan básicamente porque vamos a tener un edema con estas características y el mecanismo patológico subyacente es el aumento de la permeabilidad capilar. Eso sucede generalmente porque ante la presencia de distintos microorganismos patógenos, principalmente bacterias, aunque algunos virus también pueden generarlo, se desencadenan algunas citoquinas proinflamatorias que tienden a generar lesiones sobre el endotelio vascular. Entonces, si el endotelio vascular se lesiona o se vuelve poroso, vamos a tener fuga no solamente de plasma, sino también de proteínas desde el intravascular hacia el intersticio. Entonces, como tenemos un leve aumento de proteínas en el intersticio, también vamos a tener entonces más fuga de líquido hacia el intersticial, desde el intravascular al intersticial. ¿Okay? Entonces, ese tipo de edemas
es característico de las patologías infecciosas. Hay otra patología que no suele generar edema en miembros inferiores, pero trabaja con este mismo mecanismo productor de edema, pero suele generarnos derrames serosos, ¿ok? Yo estoy casi seguro que han escuchado hablar acerca de esta patología porque además de todo eso es bastante frecuente aquí en Aragua y es el caso del dengue, ¿ok? Cuando vean cuarto año de medicina y quinto año de medicina van a ver dengue, ¿no? ¿Qué característica tiene esta patología? Recuerden que eso es un virus que tiene un vector, o sea, es decir, tiene un animalito que básicamente se va a encargar de transportar ese virus de una persona a otra. Eso se le llama vector, ¿bien? Ese vector se llama Aedes aegypti, es un mosquito. ¿Qué pasa? Cuando ese virus es inoculado dentro de nuestro cuerpo, a través de ese mosquito, a través de la Aedes aegypti, iniciamos un periodo de incubación, o sea, un periodo de tiempo en el cual no vamos a tener ningún tipo de manifestación clínica hasta que aparece el primer síntoma. Casi siempre el paciente se muestra febril, con mucho decaimiento, toque del estado general, puede presentar dolor retrocular, o sea, el paciente siente que tiene algo que le duele, o sea, le duele la cabeza, pero como que sí le duele detrás de los ojos, le duelen mucho los músculos, le duelen mucho las articulaciones. A veces pueden aparecer algunas lesiones en piel, ¿ok? Tipo petequias o en su defecto pueden aparecer algunos tipos de eritema o exantemas en piel. Pero además de todo eso, además de todas esas lesiones, suelen aparecer entre el cuarto y el séptimo día de infección algo que nosotros denominamos como derrames serosos, ¿ok? Los derrames serosos, el dolor abdominal, los vómitos incoercibles y por supuesto los sangrados en el dengue vendrían siendo los signos de alarma, los signos que nosotros buscamos en todo paciente con dengue para ver si ese paciente amerita ser hospitalizado o no. Cuando eso está presente, el paciente se tiene que quedar hospitalizado porque está desarrollando o está en vías de desarrollar un dengue con signos de alarma o en su defecto un dengue grave, ¿ok? El punto es que los derrames serosos son de naturaleza exudativa. De naturaleza exudativa porque resulta que la misma respuesta inmunológica que monta el sistema inmunológico del paciente frente al virus es lo que me genera las lesiones en el endotelio capilar, y esas lesiones en el endotelio capilar hacen que se fugue proteínas y se fugue plasma hacia los terceros espacios, hacia el intersticio, hacia el espacio pleural, hacia la cavidad pericárdica y hacia la cavidad peritoneal. Entonces, muy frecuente ver un paciente con dengue que hace ascitis, es decir, que el abdomen, el espacio peritoneal se llena de líquido, ¿ok? Precisamente por este aumento de la permeabilidad capilar, porque es como que si los vasitos sanguíneos se rompieran y se comenzara a fugar líquido y proteína, líquido y proteína, líquido y proteína. Y cuando vienes a ver, tienes el abdomen lleno de líquido, ¿ok? Eso lo podemos objetivar por ecografía, además de que ese líquido suele generar mucho dolor abdominal en el paciente. Por esa razón, el dolor abdominal en el paciente con dengue es un signo de alarma. Los pacientes pueden hacer derrames pleurales por dengue, ¿ok? Precisamente por este mismo mecanismo, o sea, las mismas citoquinas proinflamatorias generan lesiones en el endotelio vascular a nivel pulmonar que generan salida de líquido hacia el espacio pleural. Y lo mismo puede pasar a nivel de la cavidad pericárdica. Entonces, todas esas cosas nos generan derrames serosos, ¿bien? Todas esas patologías. Entonces, fíjense que en ningún momento les estoy hablando de edemas de miembros inferiores porque es algo muy inusual en el paciente con dengue, pero sí pueden hacer otras formas de edema, ¿no? O otras formas de derrames serosos en este caso. Y luego tenemos la disminución de la reabsorción linfática si tenemos una patología que obstruye algunos de los vasos linfáticos. Vamos a tener, por supuesto, incapacidad para poder reabsorber parte del líquido que queda en el intersticio. Recuerden que los vasos linfáticos tienen varias funciones, pero una de las funciones más importantes es llevarse el exceso de líquido que hay en el tejido intersticial. Entonces, básicamente, cuando nosotros obstruimos este mecanismo e impedimos que el paciente pueda reabsorber el líquido intersticial y se queda retenido y ese tipo de líquidos es cuando aparecen estos trastornos de la reabsorción linfática. Y por tanto, edemas también.
Muy bien, entonces aquí tenemos una clasificación a grosso modo de cómo nosotros organizamos los edemas. Hablamos de edemas locales o regionales. Como les había comentado, casi siempre el mecanismo fisiopatológico subyacente suele ser cosas como el aumento de la permeabilidad vascular periférica, o puede ser, pues, ya sea por ejemplo por una patología de carácter infecciosa, o puede ser un aumento de la presión hidrostática venosa por estasis de sangre en el sistema venoso, y por esa razón metemos dentro de esto, o dentro de esta clasificación, a la trombosis venosa, que es una de las principales causas de edemas locales, la tromboflebitis y la insuficiencia venosa crónica. Y dentro de las causas generales, todo lo que afecte la circulación desde el punto de vista sistémico puede generar entonces un edema generalizado, que por lo regular suele ser en ambos miembros inferiores y tienen tendencia a la citis, ¿ok? Aunque pueden edematizarse otras regiones del cuerpo, como por ejemplo los brazos, ¿no? Pero el punto es que casi siempre es ese típico paciente que inicia con edema en miembros inferiores bilateral, tanto en el lado izquierdo como en el derecho, y con el paso del tiempo el edema va tomando más y más y más y más terreno en los miembros inferiores, hasta que posteriormente se genera ascitis, derrames pleurales, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplo de esto pudiese ser la insuficiencia cardíaca congestiva, aunque también todo mecanismo productor o todo mecanismo que lleve a la disminución de la presión oncótica o coloidosmótica de plasma, como la cirrosis hepática, te puede llevar a este tipo de edema. Muy bien. Entonces, bueno, esto se los traje simplemente para ilustrar lo que hemos estado hablando, que he hecho bastante énfasis en los edemas producidos, o los edemas de causa hepática y los edemas de causa renal, porque son bastante frecuentes. Como les dije, el hígado tiene muchísimas funciones. Ya una vez que nosotros causamos inflamación del hígado, independientemente de cuál sea la causa, y esta inflamación se cronifica, una de las cosas que puede suceder con este hígado es que el paciente termine desarrollando una cirrosis hepática. Una cirrosis hepática es simplemente que el tejido o el parénquima hepático termina siendo reemplazado por tejido conectivo, termina siendo como especie, o sea, se termina transformando ese tejido hepático, ese parénquima hepático, en especie de una cicatriz que no tiene la capacidad de generar ningún tipo de función. Es un tejido conjuntivo o un tejido cicatrizal producto de la inflamación o del daño al hígado, ¿okay? Entonces, al final de cuentas, nosotros vamos a ir progresando en un daño del parénquima hepático hasta que el hígado luce como esto, algo más o menos similar a esto, ¿no? Fíjense que las características del hígado son completamente distintas, ¿no? Hasta que terminamos desarrollando, por supuesto, algunos tipos de tumores hepáticos como los carcinomas, ¿no? El punto es que esto es un daño progresivo, esto no ocurre de la noche a la mañana. Existen muchísimas patologías que pueden derivar en cirrosis hepática. Por ejemplo, tenemos la cirrosis hepática poshepatítica, es decir, pacientes que hacen hepatitis, no cualquier tipo de hepatitis, sobre todo hepatitis B, ¿ok? Que es la que es de transmisión sexual y la que se transmite a través de las jeringuillas. Es una de las más una de las hepatitis más difíciles de tratar, y pueden derivar en una cirrosis hepática y pueden traer todas las alteraciones que les mencioné anteriormente. También está la cirrosis hepática de Laennec o cirrosis hepática alcohólica, es decir, el paciente que consume grandes cantidades de alcohol durante largos periodos de tiempo, poco a poco va desarrollando cirrosis hepática. Existen otras causas de cirrosis hepática. En líneas generales, cualquier cosa que pueda inflamar el hígado puede derivar en una cirrosis hepática. Algunos medicamentos como el metotrexate, ¿okay? Que lo utilizan en algunas patologías, tanto en el área ginecobstétrica, como por ejemplo en el caso de algunos trastornos autoinmunitarios, suelen utilizar el metotrexate. Y bueno, uno de los grandes problemas del uso del metotrexate es que tiende a generar mucha inflamación del hígado, y además de eso cirrosis hepática con el paso del tiempo. ¿Qué otra cosa? Miren, muchísimas causas. Otra patología que puede derivar en inflamación del hígado puede ser la diabetes mellitus. Cuando nosotros hacemos esteatosis hepática, es decir, cuando el hígado comienza a acumular grandes cantidades de grasa, la grasa en el parénquima hepático inflama el hígado.
Y esa inflamación a largo tiempo, junto a otros factores de riesgo y junto a otros elementos más, pueden derivar en una cirrosis hepática. Entonces, en líneas generales, cualquier cosa que inflame el hígado puede derivar en una cirrosis hepática y puede generar edemas generalizados, porque aquí el mecanismo productor del edema es la reducción de la presión oncótica, porque el hígado se queda sin capacidad para poder producir proteínas como la albúmina. Y bueno, por supuesto, las patologías renales como el síndrome nefrótico, ¿no? Muy bien, esto vendría siendo una celulitis infecciosa, se asemeja mucho a la erisipela. Una de las características que vamos a encontrar aquí es que vamos a tener un edema. O sea, les traigo básicamente esta imagen para que ustedes puedan observar cómo se ve un edema de tipo infeccioso, sea una celulitis, sea una erisipela. La erisipela por lo regular tiene bordes como muy claros, muy bien definidos. La celulitis no pareciera tener bordes tan bien definidos a la vista, pero sí que se asemejan mucho en que vamos a tener en primera instancia un aumento del volumen, es decir, un aumento del tamaño de la extremidad afectada. Vamos a tener signos de flegosis, que es lo que les estoy comentando. Los signos de flegosis eran 4. Uno, tumefacción, es decir, edema. Lo segundo era enrojecimiento o rubor. Entonces, cuando ustedes ven la piel afectada, se van a dar cuenta que eso se ve súper rojo. Además de eso, vamos a tener también aumento de la temperatura local. Cuando ustedes tocan el área edematizada, se van a dar cuenta que está muy caliente en comparación al resto de la pierna o en comparación a la pierna contralateral, que es la pierna sana. Y finalmente la sensación de dolor o ardor característico que desarrollan los pacientes con infecciones de piel y partes blandas, ¿no? Esos son los signos de flegosis. Y la causa subyacente siempre es un aumento de la permeabilidad vascular como consecuencia de la reacción inmunitaria que desencadenó el sistema inmunológico frente a la bacteria o frente al agente etiológico causante, ¿no? Bueno, luego tenemos también, por supuesto, las patologías renales. Las patologías renales pueden ser de dos tipos, o la retención de agua y sal por patologías renales pueden ser de dos tipos. Tenemos las de causa primaria, que en este caso significa básicamente que tenemos una patología renal per se que nos genera edema por pérdida de proteínas, por ejemplo. Sucede en la enfermedad renal crónica. Y luego tenemos, por supuesto, las secundarias, como puede suceder en cualquier tipo de patología que nos genere reducción del gasto cardíaco o en su defecto disminución de la resistencia vascular periférica. Fíjense que patologías como la insuficiencia cardíaca nos pueden generar edemas también, pero no todo tipo de insuficiencia cardíaca, ¿ok? Se van a dar cuenta que la clínica del paciente con insuficiencia cardíaca depende en gran medida de si el ventrículo que claudica es el del lado derecho o el que está afectado es el del lado izquierdo, o en su defecto si se trata de una insuficiencia cardíaca global en donde estén afectados ambos ventrículos. Si se afecta el ventrículo derecho, lo que va a predominar son los síntomas de congestión sistémica, es decir, vamos a tener un paciente con edemas en miembros inferiores bilateral que tiene tendencia a la citis, que progresa a citis, ¿ok? El paciente puede desarrollar anasarca, reflujo hepatoyugular, que lo van a ver en el tercer lapso, y puede desarrollar el signo de Kussmaul, que es básicamente que las venas del cuello se ven a simple vista porque se llenan de mucha sangre por la congestión. Entonces, eso en la insuficiencia cardíaca derecha, el paciente tiende a tener edema en miembros inferiores y signos de congestión sistémica, pero en la insuficiencia cardíaca izquierda la clínica es distinta, el paciente no se edematiza, pero sí desarrolla un edema agudo de pulmón, que es algo distinto. O sea, eso no lo puedes observar, pero sí lo puedes auscultar. Cuando tú haces examen físico de tórax del paciente y un buen interrogatorio, te puedes dar cuenta que hay signos de líquido, pero líquido dentro del alveolo, no líquido en los miembros inferiores, ¿okay? Entonces, por eso les estoy comentando que la clínica del paciente con insuficiencia cardíaca depende en gran medida de cuál sea el ventrículo que claudica. A uno le dicen usualmente edema y uno automáticamente piensa en edema en miembros inferiores, pero el edema en miembros inferiores es característico de insuficiencia cardíaca derecha. Ahora, el edema agudo de pulmón, o sea, la presencia de líquido dentro del alveolo de los pulmones, sí es característico de la insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ok? Pero el paciente tiene sus miembros inferiores sin alteraciones, ¿ok? Entonces, ahora, a menos que tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca global, o sea, que afecte ambos ventrículos, izquierdo y derecho. Allí vamos a tener clínica de ambos tipos de insuficiencia cardíaca.
Si se fijan, este edema no tiene signos de flegosis, la piel conserva su tono, ¿ok? No hay cambios en la coloración de la piel, está más o menos simétrico, tanto la de los miembros superiores como la de los miembros inferiores. Pero además de todo eso, si se fijan, tenemos simplemente un aumento de volumen que hace que los relieves óseos se pierdan. O sea, aquí ustedes, por ejemplo, no pueden objetivar los tobillos del paciente o los maleolos del paciente, o sea, casi no se ven. Los bordes de la superficie plantar se ven como más engrosados. Entonces, allí nosotros podemos pensar simplemente viendo que el paciente tiene un edema. Y si además de todo eso nosotros palpamos y nos damos cuenta que la superficie es como muy blanda y deja un signo que nosotros denominamos el signo de la fobia o el signo de Godet, que lo vamos a ver más adelante, ya nosotros podemos entonces confirmar el edema. Ahora, hay otra cosa, otro término que tenemos que definir, que es la anasarca. La anasarca es el término médico que nosotros utilizamos para referirnos a un edema que afectó no solamente a los miembros inferiores, sino también al mismo tiempo las regiones serosas del cuerpo. O sea, tenemos afectación intersticial, aumento de volumen intersticial, y tenemos también aumento de volumen en los espacios serosos, ¿ok? Es decir, es ese paciente que hace edema en miembros inferiores, que abarca toda la pierna, pero que además de todo eso tiene ascitis y derrame pleural. Eso es un paciente en anasarca. Si tenemos aumento del volumen intersticial, objetivable al examen físico por inspección, por tacto, y además de todo eso tenemos signos de derrame pleural y de ascitis, entonces a eso lo llamamos anasarca. Es un edema que compromete a todo el cuerpo. Eso es una anasarca. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos un paciente en ascitis? Eso lo vamos a ver en el segundo lapso. Hay algunas manifestaciones clínicas, algunos signos que podemos buscar, entre ellas la prosidencia de la cicatriz umbilical, es decir, se van a dar cuenta que el ombligo de los pacientes que presentan ascitis suele verse como que si fuese un botoncito, ¿okay? Como que si está protruido hacia afuera. Además de eso, por supuesto, vamos a tener un paciente que les describe que ha ganado mucho peso en los últimos días, que además de todo eso siente la barriga o siente el abdomen como muy distendido, y por supuesto existen algunas maniobras de examen físico para poder confirmar la presencia de líquido dentro del abdomen, ¿no? Y esto que ustedes están observando acá es un derrame pleural. El derrame pleural lo pueden objetivar tanto por examen físico, en el segundo lapso les voy a explicar cómo hacerlo, tanto como por estudios de imagenología, como el caso del rayos X, que pues se tiene que mandar siempre que estemos pensando en un derrame pleural para poder saber más o menos cuánta superficie del espacio pleural está tomado por el derrame. Fíjense que aquí tenemos una rayos X de tórax. Me parece que esta es una proyección posterior. Estamos observando todas las costillas, o sea, tiene criterios de calidad. Estamos observando aproximadamente entre 7 u 8 costillas. Estamos observando las apófisis espinosas, las clavículas más o menos equidistantes. O sea, podemos decir que esta es una rayos X de tórax o una radiografía de tórax bien tomada, ¿okay? Tiene sus criterios de calidad. Lo importante aquí es que en la radiografía de tórax lo que es negro es aire, ¿ok? Y lo que es en escala de grises, entre gris y blanco, puede ser líquido, puede ser tejido óseo, o en su defecto puede ser algún tipo de artefacto que tengamos allí. Pero en líneas generales, estamos observando que en el campo izquierdo vemos como una gran masa blanca. Y cuando la comparamos con el lado derecho nos damos cuenta que la base del pulmón derecho está completamente limpia. Aquí se ven los bronquios, evidentemente, ¿no? Pero por encima de la cúpula diafragmática hay dos espacios o dos ángulos. Uno de ellos es el ángulo costofrénico y el cardiofrénico, ¿ok? Que están completamente limpios, parecieran no tener líquido, pero cuando lo comparamos con el campo izquierdo nos damos cuenta que no se observa el ángulo costofrénico, que es el que está entre las costillas y el diafragma, ni tampoco está el ángulo cardiofrénico, que es el que está entre el corazón y el diafragma. Entonces, al haber borramiento del ángulo costofrénico y el ángulo cardiofrénico, sospechamos entonces de un derrame pleural. El derrame pleural más la ascitis, más el aumento del volumen intersticial, es lo que nosotros denominamos como anasarca. ¿Okay? Ahora, estos edemas
pueden ser clasificados según algunos parámetros hemodinámicos, es decir, según a cómo esté la hemodinamia del paciente. Hablamos de edemas con hipervolemia efectiva y edemas con hipovolemia efectiva. Un edema con hipervolemia efectiva significa básicamente que vamos a tener un paciente que, además de presentar edemas, suele presentar también un aumento del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la presión arterial y aumento del volumen en líneas generales, el volumen de sangre circulante, porque a consecuencia del mecanismo fisiopatológico subyacente tuvimos activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso generó aumento de la vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Y por supuesto, al haber aumento de la síntesis de aldosterona, también vamos a tener una mayor cantidad de sodio en plasma y de agua en plasma. Entonces eso hace que tengamos hipervolemia, aumento de volemia. Luego tenemos el paciente, eso puede ocurrir por ejemplo en aquellos pacientes con falla renal, ¿okay? En patologías renales. Luego tenemos el paciente con hipovolemia arterial efectiva, es decir, es un paciente que además del edema suele presentar una disminución del volumen de sangre circulante en plasma. Esto sucede principalmente en pacientes que tienen patologías en donde vamos a tener disminución de la presión oncótica o coloidosmótica de plasma. ¿Okay? Entonces, a veces la fuga de líquido es tan alta que el intravascular se contrae, se queda sin sangre, se queda sin plasma, porque todo el plasma pasó hacia el intersticio y se generaron entonces terceros espacios. Es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente con anasarca, es lo que sucede, por ejemplo, en el paciente con derrames pleurales. O sea, el desplazamiento de líquido del intravascular al intersticial fue de tal magnitud que se generó una depresión del volumen intravascular o se contrajo el volumen intravascular. ¿Bien? Entonces eso hace que tengamos un paciente con bajo gasto cardíaco, con baja presión arterial, con baja volemia circulante, ¿no? Ejemplos de pacientes con edemas con hipovolemia arterial efectiva. Tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva o la cirrosis hepática, al igual que el síndrome nefrótico. Fíjense que todo lo que altere la presión oncótica nos puede generar un edema con hipovolemia circulante efectiva. Y con hipervolemia, la insuficiencia renal aguda y la glomerulonefritis aguda. Bien, esto es un resumen del Argente Álvarez, en donde les muestran el estado de la volemia, el mecanismo fisiopatológico subyacente y por supuesto los ejemplos de estos edemas anteriormente mencionados. Muy bien. Para hacer un buen examen físico de los edemas, muchachos, tenemos que hacer un buen interrogatorio. O sea, primeramente, recuerden que antes de hacer el examen físico hacemos un interrogatorio. Primero tenemos que preguntar, primero tenemos que tener la sospecha, ¿ok? Porque existen edemas que no se ven de buenas a primeras. Existen edemas que no se ven a simple vista. Existen pacientes, existen pacientes que en condiciones normales o en los primeros días de enfermedad no suelen generar edemas visibles a simple vista. Pero el paciente sí les puede describir que tiene un aumento del peso corporal, ¿ok? Se da cuenta que el paciente está subiendo muy rápido de peso y no existe una explicación aparente. Eso se le llama preedema o edema oculto. Es porque básicamente tenemos acumulación de líquido en distintos segmentos de nuestro cuerpo, pero que por lo regular no es objetivable al examen físico, básicamente por el hecho de que todavía la cantidad de líquido que se está generando es muy pequeña, o la cantidad de líquido que estamos guardando en el intersticio es muy pequeña. Entonces el cambio es bastante sutil. Casi no se observa un edema. Lo que se puede percibir o lo que se puede objetivar en este paciente es un aumento del peso corporal por encima de 500 gramos en un día. ¿Ok? Y luego tenemos el edema manifiesto, que es aquel paciente en el cual se puede observar el aumento del volumen de líquido intersticial al examen físico, simplemente al observarlo y al palparlo, ¿no?
Como les estaba comentando, para que nosotros podamos objetivar o podamos sospechar de un edema, tenemos que verificar los relieves óseos. Todos los pliegues, todos los surcos y todos los relieves óseos que forman parte de nuestra anatomía suelen borrarse o suelen no objetivarse de forma normal al examen físico. Como les había comentado, por ejemplo, los relieves de los tobillos casi siempre no se ven cuando tenemos un paciente con edema. O los bordes, los surcos de la piel suelen no verse, suelen borrarse. ¿Ok? Entonces, esas cosas tenemos que buscarlas. El color de la piel también nos habla mucho acerca de la posible causa del edema. Por ejemplo, en los pacientes que presentan patologías perdedoras de proteínas, como en el síndrome nefrótico, la piel suele ser pálida. O sea, hablo de la piel que tiene el edema, ¿no? Los pacientes que presentan, por ejemplo, alteraciones de tipo vascular, como las insuficiencias venosas, suelen desarrollar cianosis, pueden hacer cianosis. O se pueden ver rubicundas en el caso de los pacientes que presentan edema en miembros inferiores por patologías de carácter infeccioso como la celulitis o la erisipela, o sea, los signos de flebosis. ¿Ok? Y por supuesto tenemos que estudiar siempre cuántos miembros, o sea, cuál de los miembros está afectado. ¿Está afectado solamente un miembro o están afectados dos miembros? Como les dije, cuando la causa es sistémica, llámese cirrosis hepática, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca congestiva, el edema suele ser bilateral, afecta al miembro inferior izquierdo y al derecho. Pero cuando la causa es una infección, por ejemplo, casi siempre la causa es unilateral. O cuando la causa es un compromiso del sistema venoso por un trombo, la causa suele ser, o al examen físico solemos objetivar edema en un solo miembro, es lo común. Y bueno, por supuesto, además de ver, también hay que palpar. Básicamente ustedes lo que pueden hacer es utilizar el dedo pulgar o el dedo índice y aplican presión sobre el área edematizada, ¿ok? Durante al menos 1 o 2 segundos. Posteriormente ustedes sueltan el miembro inferior afectado y van a observar cómo se forma como especie de una depresión o como especie de una silueta que corresponde a la huella de tu dedo. ¿Okay? Eso se le llama signo de Godet y eso nos confirma la presencia del edema en los miembros inferiores. ¿Qué otras cosas nosotros podemos buscar además de confirmar el edema? La coloración de la piel, la temperatura de la piel, si es doloroso o no es doloroso la palpación, ¿ok? La consistencia del edema, ¿ok? Existen edemas blandos y existen edemas duros, ¿ok? Por ejemplo, los pacientes que hacen mixedemas suelen ser edemas duros, mientras que el resto de las causas de edema suelen ser edemas blandos, ¿ok? Muy bien. Ok. Además de todo eso, dentro del librito que yo les comenté que ustedes tenían que tener con todas las escalas y las clasificaciones, deben meter esta, que es la clasificación del edema según su grado de magnitud. Básicamente, los edemas los podemos clasificar en 4 grados: grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Ok? Básicamente, los dos criterios que utilizamos para clasificarlos son el tiempo de permanencia del edema o el tiempo de permanencia del signo de Godet y, por supuesto, la profundidad que nosotros podemos alcanzar al palpar ese edema. ¿Okay? Si es una depresión leve que no distorsiona el contorno, es decir, la anatomía de la extremidad, y desaparece casi instantáneamente, eso se le llama edema grado 1. Pero si tarda 15 segundos en desaparecer y la depresión es hasta de 4 milímetros de profundidad, es un edema grado 2. Si la depresión es de 6 milímetros de profundidad y se recupera en 1 minuto, es decir, la fobia o el signo de Godet desaparece en 1 minuto, eso le llamamos edema grado 3. Y si desaparece de 2 a 5 minutos y la profundidad de la depresión es de hasta 1 centímetro, ¿ok? Lo clasificamos como edema grado 4. Bien, los edemas venosos, muchachos, tienen sus características distintivas al resto de los edemas, ¿ok? Como les dije, cuando la causa es venosa, casi siempre lo que hay, o el mecanismo productor del edema subyacente, es un aumento de la presión hidrostática venosa por estasis de sangre, bien sea porque las válvulas del sistema venoso no están funcionando de forma correcta
como la insuficiencia venosa o porque el paciente, por ejemplo, tiene un trombo, una trombosis venosa, que es lo más frecuente. Característicamente en estos pacientes el edema es unilateral, o sea, casi siempre es una de las dos extremidades la que está afectada. El edema puede ser un edema grado 2, un edema grado 3 o un edema grado 4, regularmente. Suele haber signo de la fobia. El edema suele ser un edema blando, es indoloro a la palpación, ¿ok? Más sin embargo, cuando la causa es una trombosis venosa, ¿ok? Nosotros buscamos unos signos al examen físico que son el signo de Homans y el signo de Hollow, ¿ok? El signo de Homans y el signo de Hollow son unas maniobras que nosotros utilizamos para poder verificar si lo que tenemos en los miembros inferiores es un trombo o no. El signo de Homans, lo van a ver en el segundo lapso, consiste simplemente en que el paciente presenta dolor en la pantorrilla al hacer dorsiflexión del pie. ¿Okay? Nosotros empujamos el pie del paciente, le hacemos una dorsiflexión forzada y eso genera mucho dolor en la pantorrilla. Eso es característico. Y el signo de Hollow, que apretamos la pantorrilla del paciente y el paciente siente dolor. Solamente en esos casos, cuando hay una trombosis venosa, la palpación de la extremidad afectada suele generar dolor. Pero si la causa no es una trombosis, casi siempre es de tipo indoloro. Muy bien. Cuando nosotros veamos eso, además veamos cordones venosos que siguen el trayecto, la anatomía normal del sistema venoso superficial, como esto que estamos observando acá, pensamos siempre entonces en una causa venosa, tromboflebitis o trombosis venosa profunda. Muy bien. Esto que estamos observando acá son los edemas de etiología infecciosa traumática, como ya les había dicho, siempre son edemas asimétricos, unilaterales. La causa subyacente es el aumento de la permeabilidad vascular por reacción del sistema inmunitario. El paciente suele presentar edema con signos de flebosis, tumefacción, rubor, dolor y calor corporal focal. Además de todo eso, algunos signos de afectación sistémica como fiebre y escalofrío. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado.